Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatha, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Oración, Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo. Concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te reconozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues qué maravilla poder siempre comenzar con la oración de la Iglesia, en este caso de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, gran defensor de la fe católica, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a proseguir con esta lista de reproducción dedicada a la Inquisición española, y también nos encomendamos a la Virgen María, como no, que es la reina de los apóstoles, de los mártires y la reina de esta gran nación, de esta patria española que tanto honores y tanto amor dedica a nuestra Santísima Madre. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, como ven en pantalla, la Inquisición, historia y funcionamiento. En concreto, hoy vamos a hablar de la Inquisición española. La Inquisición española. El otro día ya estuvimos también viendo la Inquisición en su primera parte, lo que significaba, qué era la Inquisición, y ahora vamos a proseguir y abundar en esta temática de la Inquisición española. Su historia. Vamos a ver qué nos dice pues la historia objetiva, no la leyenda negra, no todo aquello que es bajofia y que es falsedad histórica. La Inquisición española nace al amparo de la reunificación nacional realizada por Isabel y Fernando, los reyes católicos. El matrimonio de ambos monarcas pretendía recuperar la España perdida tras la invasión musulmana, y para ellos la renovación espiritual y la unidad de la fe en la fe eran sin duda el primer eslabón en la consecución de sus objetivos. De hecho, la Inquisición fue la primera institución netamente española, muy anterior incluso a cualquier órgano político, impresionante, común al nuevo país. Es decir, el primer organismo o institución española que se da es la Inquisición, ¿no? Pues de la monarquía, vamos a decir, o fruto de la gestión de la monarquía de los reyes católicos. Al punto que tanto Castilla como Aragón, ¿no? Isabel de Castilla, Aragón, Fernando, siguieron manteniendo sus propias leyes, cortes, moneda, etcétera, ¿no? Pero cualquier órgano político común al nuevo país, al punto que tanto Castilla como Aragón siguieron manteniendo sus propias leyes, cortes, moneda, etcétera. Pero ya la Inquisición iba a ser común a ambas, al reino de Castilla y al reino de Aragón, que se unificaba, ¿no? A través del matrimonio de los reyes católicos. Esta idea de comenzar la unidad política a través de la unidad religiosa no debe extrañarnos. Recordemos nada menos que a Rousseau, ¿no? Voltaire, estos famosos iniciadores, instigadores del mal espíritu de la Revolución Francesa, uno de los grandes teóricos de la democracia moderna, pues dice nada más y nada menos que jamás se fundó Estado sin que la religión sirviese de fundamento. Esto lo dicen los enemigos, ¿no? Es decir, es un reconocimiento objetivo de que la religión está en el sustrato y es la base, ¿no? De tantos y tantos, tantos sistemas, vamos a decir, también políticos, ¿no? Que han estructurado y vertebrado la cristiandad en la Europa, ¿no? De todo tiempo. O el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos, también de América, así lo recoge esta Constitución, siendo masónica, ¿no? En grado sumo, pero escrita 300 años antes, 300 años más tarde de la Revolución, y vigente en nuestros tiempos. Y dice, perdón, de la Revolución Francesa, no, sino de la Inquisición, y dice, en el nombre de Dios nos constituimos como nación, en el nombre de Dios. Es decir, tienes que recurrir, ¿no? A Dios, al sustrato religioso, al nombre de Dios, ¿no? A la identidad religiosa y cultural, al acervo religioso de un pueblo para fundamentar la institución política. Y si algo tenían a finales del siglo XV castellanos y catalano-aragoneses, ¿no? Cataluña-Aragón, eran que llevaban nada menos que 800 años a garrotazo limpio para echar a los invasores moros y recuperar su identidad como nación cristiana.
O sea, de algún modo les unía el objetivo de la reconquista, la gran reconquista, ¿no? Es echar al moro, al musulmán, de los territorios hispanos que habían sido, ¿no? Ya unificados, comunidad política y religiosa por los visigodos, y esta nación había perdido todo ese territorio, todo ese terreno, desde la invasión musulmana por el año 800. Bueno, pues ya llevaban siglos, ¿no? Los catalano-aragoneses en el Reino de Castilla combatiendo al moro, al enemigo moro. A todo esto había un problema, y era que parte de los miembros de la Iglesia Católica no eran precisamente en esa época un ejemplo para nadie, empezando por algunos papas que dedicaban más esfuerzo a la política que a la Iglesia, y continuando con un clero en ocasiones inculto y cargado de vicios mundanos. Estaba claro que si la religión había de servir de elemento unificador, había que empezar por arreglar la propia religión, ¿no? Habría que barrer primero la casa, ¿no? En esta línea, Isabel y Fernando no solo son reformadores políticos, tenían claro que solo una iglesia segura en su fe y firme en sus valores permanentes podía servir de clave como elemento unificador del nuevo Estado que estaban creando. Y para ello tuvieron el acierto y la audacia, respaldados por figuras insignes como el cardenal Cisneros o Mendoza, de adelantarse en España a realizar la reforma por la que clamaba toda la cristiandad, que después fue la que fue a Trento, mediante un ambicioso proyecto de renovación cultural y religiosa basado, esta renovación basada en la introducción del humanismo cristiano, del humanismo renacentista en España. Se puso de moda eh, leer a Ramon Llull, a Erasmo de Rotterdam, se fundan universidades y estudios al tiempo que se regula la vida religiosa, impidiendo a los curas vivir con mujeres o prohibiéndoles ir sin hábito o dedicarse a menesteres que no fuesen los propios de su ministerio. Tampoco decir que Erasmo de Rotterdam no dejó de ser un hereje. Aquí fueron además ajusticiados en Valladolid todos los erasmianos, ¿no? Por ser del corte protestante. Pero quiero decir, al menos, ¿no? Se intentó renovar cultural y religiosamente, y sobre todo en las costumbres, a los religiosos, a los monasterios, ¿no? Para que la fe coherente, la fe fuera respaldada de forma más popular y más a una por todo el pueblo, de forma que la monarquía, todas estas reformas fueran realmente eficaces, no fuese simplemente invertir tiempo, ¿no? Y esfuerzos para nada, ¿no? La fe, la base religiosa, los monasterios, el clero, las monjas, todo tenía que estar de algún modo renovado de nuevo para que esa fe firme fuera la insignia y el valor supremo y permanente que sirviera como clave para ser el elemento unificador de este nuevo Estado. Nuevo Estado que es la España de siempre, pero renovada, ¿no? Con este impulso que le dan los reyes católicos, por gracia de Dios, sin duda alguna. Gracias a este empeño, cuando 50 años más tarde se produce el fenómeno protestante, aquí es donde también entraban, como decía antes, los erasmianos, Erasmo de Rotterdam y demás, desgraciados. Este apenas llega a España y todo, en todo caso, lo hace sin fuerza ninguna, pues para esos momentos la ejemplaridad de vida y el nivel cultural del clero español estaba muy por encima del resto de Europa. Del resto de Europa. Es decir, la reforma de la Iglesia, ¿no? Tenía que acompañar a la reforma del Estado, ¿no? De la patria, de las instituciones, de la monarquía y de demás instituciones sociales, ¿no? ¿Cómo es la Inquisición? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Francisco de Victoria, Fray Luis de León son claros ejemplos de esa rara y única combinación de ascetismo religioso y modernidad cultural, fruto de la obra emprendida por la que ha sido sin duda la mujer de Estado más competente que haya gobernado jamás. Estamos hablando de Santa Isabel la Católica, ¿no? Si no la quieren hacer santa es porque el sionismo está por ahí, no sé, algo extraño pasa, ¿eh? Algo extraño pasa. Pero desde luego, a los ojos de Dios y de la historia, es una grandísima mujer llena de virtudes heroicas, de propio de santos, ¿no? En este proceso de unidad religiosa se da un fenómeno nuevo que no tenía precedentes en la historia de otras naciones europeas, y son las masivas conversiones al catolicismo de multitud de moros procedentes de las zonas reconquistadas y de judíos que bien porque quieren evitar su expulsión de España o bien por medrar en la nueva potencia europea que está surgiendo, fingen cambiar de religión y en privado siguen practicando sus antiguos ritos. ¿Mm?
Muchas de esas conversiones eran auténticas, pero otras tantas eran ficticias, por supuesto, interesadas, y suponían un peligro real, por cuanto que las comunidades de judíos y moriscos, formadas a veces por decenas de miles de personas, tendían a vivir agrupadas, por no decir en guetos, y al margen del resto de la sociedad, como hacen ahora mismo en Europa, ¿no? Todas estas marismas de moriscos, con la consiguiente posibilidad de insurrección armada o de puente para facilitar una invasión por parte de los turcos, ¿no? Esto, francamente, era estratégicamente y políticamente tenía que ser una gran alarma para los consejeros de los reyes y para los propios reyes que veían que esta realidad social y cultural distinta de la cristiandad y de la seguridad y de las garantías que daba la fe de la Iglesia, una misma fe y una misma catolicidad en un mismo territorio, pues tenían que estar ojo a visor porque era una gran amenaza, ¿no? Con esta posibilidad, ¿no? De insurrección armada desde dentro, porque eran conversiones que no eran reales, no eran auténticas. Estas suposiciones no eran fruto de una imaginación enfermiza, no, no, como se vio después con el tiempo, como por ejemplo la rebelión de las Alpujarras, donde 182 pueblos y más de 150.000 moriscos tardaron varios años en ser sometidos. Es decir, hubo guerras civiles, por así decirlo, ¿no? De personas, ¿no? Que ya llevaban aquí siglos y que querían seguir combatiendo. Eran como los últimos coletazos de la reconquista aún no terminada, ¿no? Definida. Por cierto, que estos moriscos tenían un sentido del humor muy refinado. Para impedirle a los cristianos que pronunciasen el nombre de Jesús, les llenaban la boca de pólvora y luego les prendían una mecha. Es decir, pues bien, la urgencia de diferenciar las conversiones auténticas de las meras farsas, así como la búsqueda de un instrumento de referencia útil en el proceso de renovación religiosa antes expuesto, hace que surja la necesidad en España de establecer la Inquisición. Y se trataba de que el que estaba dentro y que era terrorista, porque hay que ser terrorista para ponerte pólvora en la boca y quemarte vivo ahí para que ya no pronuncies el nombre de Jesús, estos enemigos seguían en nuestro territorio. Y las conversiones eran falaces en tanto y en cuanto podían ser, estar llenas de intereses espurias, por lo tanto, y falsas. Entonces no tenían ese efecto social y cultural, esa paz social y esa tranquilidad de los pueblos en España no podía alcanzarse si estos tipos estaban dentro, ¿no? Del tejido social y cultural y además campaban a sus anchas. No podía ser, ¿no? Entonces la Inquisición nace en este contexto. Aunque parezca mentira, quienes más presión social hicieron para que esto fuese posible no eran los cristianos viejos o facciones de integristas, ¿no? Sino la fuerte comunidad de judíos conversos que formaban parte del gobierno, entre ellos estaban asesores cercanos a Isabel la Católica, su secretario, ¿no? Personal, eh, mm, sino la fuerte comunidad de judíos, por lo tanto, eran los que formaban parte del gobierno y las altas esferas sociales. Y de las altas esferas sociales. Estos eran los que ejercían presión social para decir, oye, al morisco hay que hacer algo con él, y los propios judíos que no se conviertan, de verdad, ¿no? Judíos conversos eran desde el ginecólogo particular de la propia reina, aquí hablamos de personas muy cercanas, como ven, el ginecólogo personal, hasta el mismísimo tesorero real Abraham Seneor. Y fueron ellos los que instaron a Isabel y Fernando a solicitar de la Santa Sede en 1478 permiso para establecer la Inquisición en España. Dicho permiso fue concedido por Sixto IV en la bula papal Esigit Sincerare Devotionis, y en la cual se autorizaba a los reyes a seleccionar a 2 o 3 personas de su confianza, maestros en teología y con más de 40 años, para nombrarlos inquisidores. Inquisidores no reales. Inquisidores. Pocos años más tarde, en 1482, el Papa nombra directamente a 7 inquisidores más, todos ellos dominicos, entre ellos al conocido fray Tomás de Torquemada, que, como todos sabemos, fue el primer inquisidor general. Torquemada organizó la Inquisición española en un total de 13 tribunales, 4 de ellos en Aragón y 9 más en Castilla, y ocupó el cargo entre 1485 y 1496. Claro, ¿no? 11 años. Sin duda, la época más dura de la Inquisición, tanto por los problemas a los que hubo de enfrentarse como por las medidas que se adoptaron. Solo en esos años, según señala el cronista oficial de la época, Hernando del Pulgar, la cifra de ajusticiados pudo rondar las 2.000 personas.
Si bien estos datos podrían ser menores, dado que la mayoría de las condenas a muerte no llegaban a ejecutarse, condonándose por penas menores. El hecho de que buena parte de estos ajusticiados perteneciese a la comunidad de judíos conversos no guarda relación con la animadversión que Torquemada sentía hacia este colectivo, por lo demás algo común en la época. Es decir, pues siempre desempeñó su cargo con un absoluto sentido de la justicia, como prueban las numerosas normas y leyes que redactó para evitar abusos y asegurar el correcto funcionamiento de los tribunales. O sea, imaginaros la leyenda negra detrás de este personaje histórico de Torquemada, ¿no? Estamos hablando de alguien que buscó esa justicia y aplicarla, ¿no?, según los procedimientos, con la máxima cautela, prudencia y sabiduría posibles en aquel momento. Pasada esta primera etapa de Torquemada y de procesos mayoritariamente relacionados con falsas conversiones, a la Inquisición lo primero que hace es aterrizar su investigación, eso es lo que significa Inquisición, decíamos el otro día, la investigación en aquellas falsas conversiones que se estaban dando después de que ya se fue entregada la ciudad de Granada y los reyes católicos decidieron, ¿no?, cristianizar todo el territorio, ¿no? De unos 30 años, dice, una relativa tranquilidad. Es decir, estas falsas conversiones se da paso a un periodo de relativa tranquilidad, de unos 30 años, ¿vale? Después de esta primera etapa de Torquemada, ¿no? Cuando me refiero al problema protestante, no estoy ahora, bueno, interrumpido esta paz, ¿no?, de unos 30 años con, y siempre relativa tranquilidad, por la aparición en escena del problema protestante, el mayor que ha existido en la historia de la Iglesia, la historia, que lo que provoca las guerras de religión, lo que provoca masacres por todo el norte de Europa, coaliciones políticas completamente tenebrosas, ya contrarias a la cristiandad, al papado, ¿no?, a la fe católica, en donde se resquebraja de algún modo la autoridad pedrina, la unidad de los cristianos, es decir, donde se mete toda la doctrina herética y se establece como sistema político y jurídico erróneo. Es decir, es tremendo, ¿no? Aquí viene uno de los grandes arietes de Satanás en la historia de la humanidad, el protestantismo. Bueno, pues el problema protestante, no estoy diciendo que se considerase un problema en sí mismo el hecho de que algunos colectivos abandonasen la fe católica para abrazar las teorías religiosas de Lutero. Que esto también pasaba, o sea, muchos comenzaron a decir, oye, pues si Lutero me gusta, oye, que lo que dice tiene razón en esto otro, me hago luterano, no me hago protestante. No, el problema gordo era el de abrazar también sus teorías sociales. Este era el gran problema en aquel momento donde se podía aventurar uno en la revuelta social, en la rebeldía, en el desorden, en el caos, en la guerra civil, ¿no? Las cuales habían originado ya, esto lo sabían los reyes de sobra, varias guerras y revueltas, primero en Alemania y después en todo el resto de Europa. Aquí está, ¿no? O sea, claro está que la teología después, los errores teológicos te llevan después al error político, al error social. Pero a los reyes lo que más les interesaba a nivel de Inquisición era que aquel que abrazaba las doctrinas sociales completamente adversas a la justicia social, al catolicismo, a la paz del reino cristiano, pues eran las primeras que había que solventar, ¿no? Porque ahí es donde estaba la mecha o el fuego, se podía prender de forma más rápida, más veloz. Estos problemas son consecuencia directa de la predicación religioso-política de Lutero. Fijaros bien, ¿no? Religioso-política siempre unido. A quien en un principio es lo que hace el Islam, ¿no? El Islam no distingue religión de política. A quien en un principio solo escuchaban las clases humildes, a los que enfervorizaba, hablándoles de libertad, ¿no? Un estilo así como me suena a alguien de Argentina actual, y en contra de la opresión de la autoridad. Hasta que al final sus arengas y sermones provocaron que, guiados militarmente por el fanático Tomás Banzer, una especie de comunista del siglo XVI, y alentados espiritualmente por Lutero, se sublevase el campesinado en contra de los príncipes alemanes dueños de la tierra. La guerra de los campesinos, como se la conoció, la ganaron los príncipes. Pero ya antes de la derrota final, cuando el futuro se veía lo suficientemente negro para los pobres destripaterrones, Lutero se cambia de bando, alegando que ir contra de la autoridad es resistirse a los designios de Dios. Y para congratularse con sus antiguos enemigos, los príncipes, les dedica un libro.
contra las bandas asesinas y bandoleras de los campesinos. O sea, este Lutero era demoníaco en todo sentido, ¿no? Hipócrita, como, vamos, como el peor Sanedrín del tiempo de Cristo en el templo de Jerusalén. Y para congratularse con sus antiguos enemigos, el tío les dedica un libro, o sea, hace la revuelta del campesinado y después salía con los príncipes para... Bueno, es a partir de entonces cuando Lutero cambia de estrategia, se asocia con los príncipes, los poderosos, quienes encuentran en la Reforma Protestante además un aliado, una extraordinaria excusa para ir contra el emperador, su enemigo político, y así de camino poder recuperar sus antiguos privilegios feudales y poderes al tiempo que aumentan su patrimonio expropiando los bienes de la Iglesia. Esto es lo que ha hecho el enemigo de la Iglesia desde que existe en la tierra, ¿no? O sea, cualquier bien posible a expropiar, ahí ya intervienen, ¿no? Cosa que los reyes católicos fue todo lo contrario, ¿no? Crear civilización cristiana era construir catedrales, construir universidades católicas, ¿no? Edificar, potenciar a las órdenes religiosas misioneras, etcétera, ¿no? Y los propios tribunales de la Inquisición no eran más que esto también, considerar que las órdenes de los dominicos eran de algún modo adquiridos, tenían que tener más de 40 años, tenían una amplia experiencia, de algún modo informes positivos para ejercer como jueces de un tribunal inquisitorial, que veremos después si estamos de acuerdo o no, pero desde luego nada tenía que ver con una revuelta, con una expropiación a la Iglesia, con un ir contra la cristiandad, contra la propia fe, además adueñándose, ¿no?, de los bienes espirituales en cuanto a la doctrina, ahí entra la herejía, y los bienes materiales, todo lo que era el patrimonio de la Iglesia en aquel momento histórico. Las revueltas protestantes pronto se extendieron a casi toda Europa, con la salvedad de Italia, casi toda Francia y España. Fijaros lo que significa, ¿eh? Es el fin del mundo. Ello fue en aquel momento. Ello fue debido a la astucia con la que Lutero supo aprovechar un reciente invento alemán, la imprenta. La imprenta, ¿no? Lo que es hoy las redes, diríamos, el 99% pura basura oficialista. Bueno, pues por ello que en España y sionista, donde ya en 1525 el Tribunal de Toledo había publicado un decreto contra la herejía luterana. El inquisidor general Fernando Valdés redacta en 1551 el índice de los libros prohibidos con el propósito de impedir la entrada de libros protestantes. Normal. Es que la imprenta era una bomba atómica, ¿no? bajo tierra, que explotaría en las narices de cualquier español o francés o italiano, que leyendo eso, pues lo que te entraba eran ganas de revuelta, ganas de sed de sangre, ¿no? De vengarse de alguien, del estado, del monarca, del príncipe, del rey, ¿no? Entonces al final era una animadversión constante, era una propaganda de guerra civilista que lo único que llevaba era a una continua amenaza, agitación social y revuelta que, lejos de estar, vamos a decir, bendecida por Dios, era contraria a la justicia social misma, ¿no? Y al propio establishment de aquel momento, ¿no? Desde luego, hay cosas que mejorar en el socialmente y Dios actúa recto con renglones torcidos, pero desde luego la imprenta en aquel momento estaba solo al servicio del mal espíritu, porque se trataba de aniquilar, socavar, destruir los pilares de la catolicidad, de la cristiandad en Europa. Este era el gran objetivo protestante. Al final era que si tú arruinabas la doctrina y el tejido espiritual de la fe católica, ya podías entrar y arruinar el tejido social, cultural, ¿no?, y político de cualquier nación. Y por lo tanto este era el gran objetivo del mal espíritu de Satanás, ¿no?, que quería dividir la cristiandad y lo consiguió. Aquí está el cisma, ¿no?, el gran cisma protestante, que es muchísimo más hiriente, vejatorio, humillante y destructor, ¿no?, que el cisma que se vivió de Oriente desde el siglo XI al siglo XV. Bueno, este realmente es el cisma en Europa, provocado por un hereje y además político bastardo como es Lutero, ¿no? Nada de testigo del Evangelio ni testigo de lo que es un desgraciado que pasará a la historia como uno de los grandes demonios, espíritus diabólicos que han pretendido destruir la catolicidad en todos sus terrenos, en el aspecto espiritual, teológico, moral y en el aspecto social y cultural. La amenaza, por lo tanto, protestante, hemos dicho, desató una frenética actividad en la Inquisición española, normal, que le llevó a un exceso de celo, como demuestran los procesos abiertos contra Fray Luis de León, por ejemplo, o el mismísimo San Ignacio de Loyola,
Es decir, ya es que era normal, la imprenta podía estar en cualquier momento, la imprenta nefasta o diabólica, entrando también en aquellos que se dedicaban a escribir, ¿no? Que leían, que eran hombres cultos, hombres de ciencia, como podían, aunque hubieran sido militares, como Ignacio Loyola, pero formado en la corte, o grandes hombres como Fray Luis de León. Es decir, todos eran sometidos de algún modo a investigación. ¿Por qué? Porque eran momentos muy delicados, ¿no? Que fue detenido, por lo tanto, en dos ocasiones también, Ignacio Loyola, por enseñar en Alcalá y Salamanca sin el oportuno título de teólogo. Sin embargo, es decir, el control fue a más. Paradójicamente, las actuaciones contra protestantes fueron escasas, como digo, sí que hubo algunos erasmianos ahí en Valladolid, fueron ajusticiados, y de poca relevancia, dado que he explicado con anterioridad, este fenómeno chocó en España con un elevado nivel cultural. Menos mal. Cabe destacar los focos heréticos de Sevilla y Valladolid. En Sevilla se descubrieron dos barriles llenos de libros protestantes, a consecuencia de lo cual 22 personas fueron condenadas y ejecutadas. Y en Valladolid, el predicador imperial Cazalla creó una iglesia luterana y 14 de sus miembros acabaron en el patíbulo. Normal, o sea, normal. Eran ya, vamos a decir, terroristas, ¿no? Dentro de la propia catolicidad y por lo tanto se habían convertido en la escoria doctrinal que proponía Lutero y podía ser, pues eso, como la pólvora crecer. Por lo tanto, ahí la Inquisición estuvo rauda y estuvo muy atenta para que estas herejías terribles, que eran focos que se habían dado en Sevilla y en Valladolid, no crecieran y fueran a más. Con respecto a la brujería, tema muy recurrido para hablar de la Inquisición, esta tuvo en España una presencia más anecdótica que real y quizás ni se hablaría de ella de no ser por los geniales e inmortales cuadros de Goya. Famosos fueron los procesos de Logroño y Quema en 1610 de las seis brujas de Zugarramurdi en Navarra, pero fueron solo eso, seis. Simple anécdota, al menos en comparación con el resto de Europa, donde aún sin existir gran documentación se sabe que las quemas de brujas fueron un acontecimiento frecuente en la vida social de la época, así como el empalamiento de homosexuales. Es terrible, ¿no? Lo que pudieron vivir en aquellos años por el norte de Europa especialmente, ¿no? Juan Blázquez Miguel contabiliza con sus estudios al respecto la escalofriante cifra de unas 200.000 brujas quemadas en el norte de Europa. 200.000 brujas, ¿no? Estos datos estadísticos dan fe de la época, de la poca importancia que tuvo la cuestión de la brujería dentro del fenómeno de la Inquisición española, y habla enormemente a favor de esta institución, puesto que fue la Inquisición española la que, en contra de lo que era costumbre dentro de la jurisdicción civil, y por supuesto en las inquisiciones protestantes del resto de Europa, se preocupó de cortar de raíz un problema que en verdad solo existía en la incultura de algunos sectores de la sociedad que llamaban bruja a cualquier vieja demente y sin más la enviaban a la hoguera. Gustav Henningsen, en su libro El abogado de las brujas, señala como la actitud tolerante de la Inquisición le hizo ganarse el apelativo del Partido de las Brujas y revela datos tremendamente significativos. Dice, antes de que la Inquisición tuviese competencias en Cataluña, por ejemplo, fueron ejecutadas en dichos territorios más de 300 acusadas de brujería por la jurisdicción civil. Es decir, la Inquisición vino a poner orden en ese caos porque ya se estaban dando en zonas como Cataluña esta quema, esta persecución de brujas que no tenían muchas veces ni procedimiento ni legalidad, no tenían ningún sentido, ¿no? Simplemente porque habían sido, les habían, ¿no? Esto es lo de que lo que sucede hoy con tantas leyes, ¿no? Yo te acuso y ya está. No, no hace falta demostrar nada. Solo por recibir una acusación ya eres culpable. Bueno, pues no, esto es completamente, no había garantías en el procedimiento jurídico y por lo tanto era un error craso y fortísimo, ¿no? Desde que las competencias en materia de brujería fueron transferidas a la Inquisición, ninguna fue ajusticiada. Por lo tanto, aquí hay un problema realmente social que ya estaba dándose, que venía también de Europa y que España, a través de la institución de la Inquisición, pone orden y pone fin a tantas injusticias porque eran realmente asesinatos, ¿no? Que se estaban dando oficialmente, ¿no? Con todas las prebendas de una oficialidad descaradamente injusta, ¿no? Que era una jurisdicción civil
que no estaba avanzada. Pero gracias a Dios, ya como digo, como las reformas de los Reyes Católicos, en la inmensa mayoría de los territorios de España estaban ya prevenidos, tanto del mundo este de las brujerías, ¿no? que eran supersticiones que aquí no habían calado tanto en nuestro territorio, como del todo el asunto, ¿no? de distinguir una conversión verdadera y auténtica de una falsa, en el tema de los judíos, como en el tema, hemos dicho, del protestantismo, distinguir claramente que hay libros que ya debían de ser ojeados con rigor y con sospecha, porque ya el protestantismo los estaba enviando a todas las partes de Europa y ese veneno no podía ser inoculado por los españoles. Y por lo tanto, era una garantía analizar con cultura y con formación en las conciencias y los corazones por parte de la Iglesia y por parte también del Estado español, en ese momento, todos estos peligros, ¿no? Los libros completamente heréticos y las posibles sectas que podían surgir protestantes dentro del territorio, las conversiones que fueran verdaderas, tanto del moro como del judío, y también el tema este de las brujas, que desde luego ha sido un tema nimio, fugaz, y que al contrario lo que ha sido es poner orden, especialmente en la zona de Cataluña y de Logroño también. Otro dato más significativo todavía, dentro del famoso proceso de Logroño, seguimos con el tema de las brujas, antes referido, fueron acusadas más de 2.000 personas y casi 6.000 sospechosos, de los cuales la Inquisición solo condenó a 11 y solo 6 de ellos acabaron en la hoguera. Imaginaros, ¿no? O sea, acusan a 2.000 personas, ¿no? Y hay 6 que realmente son personas, no sé, que están matando infantes, que están realizando cosas vejatorias, ¿no? Con animales, que desean el mal a la población, realmente son personas que están realizando hechicería, ¿no? Conjuros, cosas muy extrañas, muy feas, muy asquerosas, ¿no? Y que de algún modo, bueno, no se arrepienten, además están completamente perdidas ahí, imbatidas en el mal, y la Iglesia les ofrece la posibilidad de la confesión final antes de ser, ¿no? Ahí, tú, a la hoguera, porque es que realmente hay situaciones personales que han acabado así, ¿no? Por puro empecinamiento, ¿no? Diríamos, estas 6 personas de 2.000, ¿no? Acusados, imaginaros. Entonces, al final, ese proceso, ese filtro que hace la Inquisición, realmente valora, ¿no? a esa persona y también el bien social o el mal social, perdón, que se está realizando y por lo tanto hay que atajarlo de algún modo. Y en aquel momento la pena de muerte estaba permitida de este modo, además, ¿no? Terrible, ¿no? Que es la hoguera. La Inquisición española se puede decir que, aun si bien siguió existiendo como institución, dejó de funcionar a partir del año 1700, coincidiendo con la llegada de la dinastía de los Borbones y una nueva mentalidad más liberal. En 1834 muere Fernando VII, con él también la Inquisición española, y después de haber formado parte de la vida de nuestro país durante 356 años. 356 años ha sido la duración de esta Sagrada Inquisición, Santa Inquisición, fundada, ¿no? En la época ya de los Reyes Católicos. Bueno, pasamos a ver el funcionamiento y los métodos. Estamos en este momento del vídeo. Vamos a compartirlo de nuevo para que quede claro. Estamos viendo la Inquisición. En este vídeo acabamos de ver la historia de la Inquisición española en concreto, y ahora vamos a abundar en el funcionamiento. El funcionamiento y los métodos empleados por la Inquisición española constituyen los rasgos más auténticamente genuinos del Tribunal Hispánico, por cuanto que en todo momento estuvo sujeta a principios jurídicos revolucionarios para aquel entonces, como podían ser el de legalidad, principio de igualdad y procedimiento. Estos rasgos suponen el gran elemento diferenciador y personal de un tribunal de justicia tan avanzado y progresista para su época, como injustamente tratado por los historiadores de aquellos países, cuyas inquisiciones no supieron ni quisieron estar a la altura del tribunal español. Y la leyenda negra que hay detrás del funcionamiento y de los métodos inquisitoriales aquí en España es terrible, ¿no? De parte de estos falsos historiadores, ¿no? Y al final están al servicio, ¿no? Son lacayos de la mentira, del mal espíritu. La Inquisición española era ante todo un tribunal fuertemente sujeto al principio de legalidad e igualdad. Esto es lo que, ¿vale? Está clarísimo que lo que hoy día se denomina el imperio de la ley, entre comillas, estos son principios de legalidad que no son un hecho aislado, la legalidad y el principio de igualdad, sino que sea exclusivo de esta institución, sino que más bien es consecuencia y solución de continuidad de una cultura enormemente legalista y formalista que
caracteriza a los diversos reinos peninsulares y más tarde al reunificado Estado español. Como es evidente, no voy a dedicarme en estas líneas a hablar del derecho español en la Edad Media, nos dice el autor, pues aunque no me faltarían ganas, sí me faltarían folios y hasta puede que la paciencia del lector, pero no por ello voy a renunciar a dejar claro que cuando la Inquisición entra en la escena de nuestro derecho público, allá por los albores del siglo XVI, el derecho y la ley eran algo profundamente arraigado en nuestra cultura. Es decir, ya éramos un país constituido basado en el derecho romano y en la ley. Era algo profundamente arraigado en la cultura española. Nada más alejado, por lo tanto, de la realidad que recurrir a la imagen falsa y simplista de pensar que por aquellos tiempos todo se reducía a unos ricos y poderosos señores feudales que hacían cuanto les venía en gana con unos pobres lacayos a los que no se les reconocía más derecho que el de pararse la vida destripando terrones, ¿no? Pasarse toda la vida ahí destripando terrones. ¡Hala, venga, campesino, a trabajar, ¿no? No, esta imagen es falsa del medievo en todas sus dimensiones y latitudes. Esta imagen, que ciertamente no faltó en el resto de Europa e incluso el Reino de Aragón, no tuvo nada que ver con nuestra Edad Media. Y no porque nosotros fuésemos más buenos o mejores, ¿no? En cuanto a la gestión del terruño, ¿no? La tierra y de la sangre, ¿no? Y en la organización política y social. No, no, no porque fuésemos más buenos y mejores, sino que por unas circunstancias históricas completamente distintas que voy a intentar explicar con brevedad ahora, pues fue así. De hecho, ¿no? Es una cultura ya legalista en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Y ordenada, con un ordo, ¿no? De jurisdicción, unos principios de igualdad, etcétera. En la Nochebuena romana del año 800, Carlomagno, rey de los francos, es coronado emperador por el Papa y sus dominios abarcaron casi toda la Europa conocida por entonces. Fue una extraordinaria época de unificación europea y de auge para la cultura. Y todo hacía predecir que el viejo imperio romano había renacido de sus cenizas para durar otros 1000 años. Sin embargo, todas estas expectativas duraron lo que la vida del emperador. Pues una vez muerto, este rey de los francos que llegó a ser papa, Carlomagno, y lo que antes era y fue un gran imperio, cada año que pasaba se disgregaba más en pequeños terruños propiedad de un señor feudal. Es decir, sin embargo, estas expectativas se fueron, porque una vez muerto, las luchas por el poder disolvieron su obra. Pero el gran objetivo es este, recuperar, ¿no? Tener la idea, el ideal del gran imperio romano, ¿no? En cuanto a orden, en cuanto a la Pax romana, ¿no? En todos los territorios con diferentes culturas, latitudes, ¿no? Y todos formando un solo cuerpo, ¿no? Jurídico, una misma cristiandad. Bueno, sin embargo, en España por esas mismas fechas asistimos a un proceso a la inversa. En vez de disgregación, ¿no? Y de guerra, ¿no? Un proceso de reconquista y unificación que tiene por objetivo liberarse de la ocupación musulmana. Este es el gran objetivo de la reconquista. En esa reconquista, evidentemente, también hay reyes y señores, pero sobre todo está el pueblo, que es quien con su esfuerzo va consiguiendo expulsar a los invasores y reocupar los nuevos territorios ganados. Y es en la colonización de esas nuevas villas y ciudades donde se va forjando el derecho. Los nuevos ciudadanos de estos municipios son todos iguales ante ellos mismos y por lo tanto tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y son ellos también los que eligen a sus alcaldes y señores, con los cuales establecen unos pactos políticos llamados fueros, origen de las actuales constituciones, y a su vez estas ciudades también están representadas ante el rey mediante un procurador que defiende los derechos de sus vecinos y votantes ante las Cortes, donde también se reúnen los procuradores de las demás ciudades del reino para negociar con el monarca los presupuestos e imponer a cambio sus condiciones. El parlamentarismo se dice que tiene su origen en la Inglaterra del 17. Debe ser que esto que he explicado que ocurría en la España de 500 años antes no era parlamentarismo.
Y no, es otra de las bazofias, ¿no? Que saturan las redes y el mundo de la historia en cuanto a libros de texto manipulados para niños, infantes y adolescentes de todo pelaje en la Europa actual, ¿no? Es una gran mentira histórica, ¿no? Pensar que el anglosajón es el que ha traído el parlamentarismo, el que ha traído el orden, la civilización, es todo lo contrario, vamos, 500 años antes, ¿no? Estaban todos estos procesos legales que unificaban, ¿no? El principio de igualdad y el principio de legalidad, ¿no? En el respeto, en la convivencia pacífica, en el diálogo respetuoso y constante entre señores y el pueblo. Por lo tanto, este parlamentarismo se estaba dando ya en España, 500 años antes de que, ¿no? De que Inglaterra en el siglo XVII comience a hablar de. Volviendo a la Inquisición, queda claro que las circunstancias históricas invitaban a que dicho tribunal se guiase por el principio de legalidad y de igualdad, máxime cuando la Inquisición solo tenía competencias sobre los bautizados, independientemente de cualquier otra consideración de rango social o relevancia política. Así, por ejemplo, los judíos, esto es importante, los judíos o moros, que permanecieron fieles a sus creencias y se negaron a bautizarse, se encontraban fuera de las competencias de la Inquisición, no pudiendo ser juzgados por esta. Otra cosa bien distinta es que el Estado sí tuviese competencias para expulsarlos del país. El caso de Carranza, arzobispo de Toledo y primado de España, y sobre todo el de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, son un claro ejemplo de lo dicho, por cuanto que ni siquiera el poderosísimo Felipe II se pudo valer de su poder para echarles mano a dichos individuos utilizando la Inquisición como instrumento. Impresionante, ¿no? El principio de legalidad regía, por lo tanto, la cultura hispana en aquel momento histórico tan crucial y tan impresionante y convulso, ¿no? Los judíos o moros que permanecieron fieles a sus creencias y se negaron a bautizarse se encontraban fuera de las competencias de la Inquisición y no podían ser juzgados por esta, ¿no? Otra bien distinta es que el Estado sí tuviese competencia para expulsarlos del país, que es lo que se hizo en muchos casos, ¿eh? Pero en efecto, Antonio, por ejemplo, en este Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que es un claro ejemplo histórico, pues había sido denunciado como responsable del asesinato de Escobedo, secretario de Don Juan de Austria, así como de revelar importantes secretos de Estado concernientes a los asuntos de Flandes. Y la justicia estaba a punto de apresarlo cuando, en una hábil maniobra, consiguió huir desde Madrid a Zaragoza. En dicha ciudad, sede del Reino de Aragón, no tenían competencia los tribunales de Castilla. Pues a pesar de llevar España unificada cerca de un siglo, la justicia de Castilla y la de Aragón todavía funcionaban de forma independiente. Felipe II tenía dos alternativas: o reclamar al sospechoso a la justicia de Aragón, este es un tránsfuga, claramente, ¿no? Como aquí en España sucede hoy en día con Puigdemont, eh, y cuestión que podía llevar meses y en peligro de la huida de este a Francia, o acusarlo de herejía ante la Inquisición. Tenía estas dos alternativas: solicitar a la justicia de Aragón o bien acusarlo ante la Inquisición, tribunal que sí era común a ambos reinos españoles, en cuyo caso sería ipso facto apresado. Pero el monarca se decidió por la segunda opción, más rápida y expeditiva, pero la Inquisición, a pesar de las imaginables presiones políticas, no halló en Antonio Pérez indicio alguno de delito de herejía y el antiguo secretario pudo terminar huyendo a Francia. Imaginaros qué belleza, o sea, la Inquisición, por un perseguido directo, personalísimo del propio emperador, del propio monarca, ¿no? Felipe II, y le juzga justamente, dice, no, no, son problemas de índole política o de índole de gestión administrativa y hay otra serie de delitos, pero no de herejía. Por lo tanto, aquí no se da el delito, ¿no? Como para ser ajusticiado, ser, ¿no? Pero de todos los ejemplos que se proponen para demostrar y desmontar toda la leyenda negra, ¿no? Y demostrar la exquisita separación entre religión y política, entre la Iglesia y el poder, me resulta verdaderamente impresionante la postura que tuvo por norma la Inquisición española de no inmiscuirse, de no meterse en los arduos debates que protagonizaron los intelectuales españoles en las grandes universidades, haciendo autocríticas sobre los fines y los medios de la conquista de América. En efecto, durante todo el siglo XVI se suceden en España, y por españoles, una serie de polémicas impresionantes y argumentaciones de todo tipo acerca de la licitud moral y legal sobre la presencia de España en América.
El tema, evidentemente, no era baladí y hacía temblar los mismos cimientos del imperio. Pero la Inquisición, y lo que es más sorprendente, la misma monarquía, dejaron absoluta libertad para escribir y opinar sobre la cuestión, permitiéndose incluso las publicaciones de los libros escritos por las casas, origen en buena medida de nuestra actual leyenda negra. La misma libertad que dio la Inquisición española es la que originó tanto la leyenda negra como los primeros postulados sobre los derechos humanos y derecho internacional, a través de los estudios de Francisco de Vitoria y sus discípulos. Gracias a la libertad que dio la Inquisición española. Es decir, una cosa era decir, no, es que este libro protestante va y ataca al catolicismo, y otra cosa es que tenemos que dirimir, tenemos que ver, tenemos que sacar luz a todo este suceso histórico del descubrimiento de América y ver qué está pasando, ¿no? Todas estas polémicas pueden, de algún modo, se necesita el diálogo, se necesita escribir, se necesita saber, ¿no? Opinar para ver hasta qué punto, ¿no? La argumentación de esta autocrítica, ¿no? Que se está sucediendo ahora en la historia, pues deja una absoluta constancia de la libertad, ¿no? De expresión que la propia Inquisición está dando en aquel momento histórico, lo cual es maravilloso. O sea, es impresionante que esto suceda hasta este punto, ¿no? De hacer autocrítica de la licitud moral y legal sobre la presencia de España en América. O sea, dirimir hasta este punto, ¿no? Y que además se haga con libertad. Es maravilloso esto, este hecho. Gracias, por lo tanto, a la libertad que la dio la Inquisición española, se puede afirmar que nunca hubo en la historia otro imperio que se haya preocupado tanto por la licitud y la justicia de sus fines y actuaciones. Los intelectuales franceses, por ejemplo, del siglo XVII y los ingleses del XVIII, que probaron la misma suerte, fueron acusados de traidores y condenados a muerte. Es decir, no se les dio ninguna cobertura en ningún momento. Aquellos que pretendían realizar autocrítica o realmente decir que la libertad de expresión debía darse para sacar una luz definitiva, ¿no? En un proceso de nuevas normas, nuevas leyes, de nuevos hitos o eslabones, de nuevos retos y desafíos dentro de las leyes jurídicas de aquel momento, que se debían de dar porque eran nuevos retos. Por lo tanto, tenía que haber nuevas expresiones jurídicas y sustentarlas, ¿no? En ese derecho romano, en esa cristiandad, en esa antropología religiosa cristiana. Pero todo eso debía de darse en este proceso, en este magma, ¿no? De opiniones diversas, ¿no? Y a veces contrarias. Condenados a muerte eran en otros países, ¿no? Aquellos que intentaban precisamente que se diera ese diálogo y esta lluvia de opiniones para hacer luz a un hecho que necesitaba ser esclarecido. Por cuanto se refiere a los métodos empleados en los procesos inquisitoriales, estos eran los mismos que en el resto de la jurisdicción civil, aunque bastante atenuados. En este sentido, debe quedar bastante claro que si bien excepcionalmente la Inquisición usó la tortura y la pena capital, estos medios eran moneda de cambio habitual en los procesos civiles contra criminales ordinarios. Explicamos multitud de exposiciones morbosas que he visitado, tanto en España como en América, son por tanto un grave atentado contra el derecho de las personas a conocer la verdad. En ellas, bajo el título Los instrumentos de tortura de la Inquisición, se exponen artilugios de dolor y muerte que en verdad proceden de antiguos depósitos de los juzgados y penales ordinarios, y que por lo tanto jamás fueron usados por la Inquisición. Sin embargo, jamás he conocido ninguna exposición bajo el título Instrumentos de tortura de los tribunales ordinarios. Resulta evidente que hablar hoy día de tortura es poco más o menos que un sacrilegio, algo proscrito del manual de lo políticamente correcto. Y no es que nuestra cultura, la llamada cultura occidental, esté en contra de estos medios, lo que está mal, fatal, es hablar de ellos. Esté en contra de estos medios, no está hablar mal de ellos, ¿no? Lo que está mal es hablar de ellos. Por ejemplo, es verdaderamente ominoso, anticonstitucional y una violación de los derechos humanos detener a un terrorista de ETA, de la ETA, ¿no? Un grupo terrorista aquí en España hace años, y retorcerse el brazo hasta que cante dónde esconde una bomba con la que pretende dar muerte a personas inocentes. Eso es tortura y está mal.
Pero si está permitido, incluso con la aquiescencia de las organizaciones internacionales, en vez de retorcerle el brazo a un solo terrorista en Europa, torturar a una nación entera, de esas que nadie sabe dónde están, con independencia de que el precio que se haya de pagar por aniquilar al terrorista buscado o el dirigente indeseado sea la vida de millares de hombres, mujeres y niños inocentes. La Inquisición usaba la tortura como medio procesal, pero este medio solo se usaba cuando el delito era lo suficientemente grave y no había otra forma de poder obtener la información procesal necesaria. En los casos normales, que eran la gran mayoría, el proceso se desarrollaba a través de un juicio normal y corriente, con un acusado, fiscal, abogado y testigos. Repito, acusado, fiscal, abogado y testigos. Entre las garantías procesales que tenía el acusado estaba la de facilitar una lista de personas que pudiesen considerarse como sus enemigos, a fin de que éstos fuesen recusados como testigos. En los casos en los que las circunstancias aconsejaban el uso de la tortura, se requería también una serie de condiciones y requisitos, como el de que en todo momento se contase con la presencia de un médico, quien tenía la obligación de constreñir el cese del suplicio ante el peligro de muerte, amputación de un miembro o ante cualquier otro riesgo para la integridad corporal del acusado. La tortura había de cesar necesariamente en el momento en el que el acusado declarase. Y en el supuesto de que después de haber torturado al acusado, éste no se hubiese declarado como culpable, de inmediato había de proceder con su puesta en libertad, no pudiéndosele ya juzgar por dicho delito, pues al no habérsele conseguido arrancar una declaración de culpabilidad mediante la tortura, se consideraba finalizado el proceso judicial y con ello quedaba absuelto y libre de cargos. Es decir, nadie moría en este proceso. Era como una especie de decir, te vamos a dar miedo, te vamos a torturar, primero psicológicamente y después físicamente, un poco siempre con contención para ver si realmente esta persona es culpable de, ¿no? De todas formas, repito, la tortura era un procedimiento prácticamente anecdótico, importante recalcarlo, en los procesos inquisitoriales, no era lo común. Por lo que en los raros procesos en los que se hacía uso de la tortura, había de contratar a dichos profesionales del tormento a los tribunales civiles. Había que contratar a profesionales, ¿no? De tribunales civiles, ¿no? Como a los esbirros romanos, ¿no? Que en tiempos de Cristo. Bueno, el medio de tortura más común consistía en introducirle un tubo por la boca al acusado y hacerle tragar agua hasta que declarase. Era el más común. En algunos casos se llegó a usar el potro, pero nada más. Aún por mucho que en algunas mentes calenturientas les guste imaginarse morbosos y sofisticados aparatos llenos de pinchos, cadenas y afilados bordes. Estamos hablando de la Inquisición española, que en otros lugares hubieran hecho esto. En Francia, estoy recordando, en el medievo, ¿no? Sobre todo ya en el siglo XVII y XVIII, se han hecho barbaridades, ¿no? La propia guillotina que llega y ala, ¿no? Aparentemente limpia y pulida, ¿no? En su eficaz eh, pena de muerte, pero aquí en España no hay prácticamente nada, ¿no? Los procesos judiciales, no obstante, eran breves y en las raras ocasiones en las que se prescribía prisión preventiva, esta era de tipo domiciliario, si bien la Inquisición tenía asignados penales que se consideraban ejemplares para la Europa de aquel entonces. Una vez dictada sentencia, si esta era de culpabilidad, se hacía pública lectura de la misma en los famosos autos de fe, y a partir de dicho momento se abría un plazo de gracia previo a la ejecución de la sentencia, en el cual el reo tenía la posibilidad de retractarse, en cuyo caso se suspendía la pena o conmutaba por otra más prosaica. Estas penas solían consistir en oraciones o limosnas penitenciales. Fijaros las penas, oraciones y limosnas penitenciales para el caso de los delitos menores. Y en caso de, no, y en multas, confiscación de bienes y cárcel, ¿no? En delitos más graves, ¿no? Homicidio, etcétera, ¿no? Podía haber cárcel, por supuesto. La excomunión y la hoguera, ojo, únicamente se reservaba para el hereje contumaz que se negaba al arrepentimiento
o reconocimiento del error. Es decir, Lutero tenía que haber estado ahí, en una hoguera, bien quemadito y además en poco tiempo. Nos hubiéramos ahorrado tremendos sufrimientos para toda la Europa y toda la cristiandad de aquel momento. Nunca se quemó a un arrepentido, jamás se quemó a un arrepentido, sino a un pertinaz, uno que quería ser quemado y torturado, ¿no? Porque sus principios valían más que lo que la Iglesia, el Estado y el pueblo mismo en su inmensísima mayoría, no. En la verdad radical del Santo Evangelio, te estaba escrutando, te estaba diciendo, te estaba invitando a que tú tuvieras ese discernimiento personal y no entraras en esa gran falacia de pensar que tú eras el salvador, ¿no? De todos y que tu pensamiento tenía que estar por encima de todo y de todos. Bueno, pues nunca se quemó a ningún a un arrepentido. En todo caso, las sentencias nunca eran ejecutadas por la Iglesia, sino por el poder civil que ostentaba el monopolio del castigo. Importantísimo, la Iglesia no ejecutó a nadie, sino que era el poder civil que ostentaba el monopolio del castigo. Aunque hubiera miembros de la Iglesia, como la Orden de los Dominicos, eh, etcétera, que participaran de los procesos judiciales de esa persona, de ese reo. Bueno, pues hasta aquí. Seguiremos el próximo día entrando en la represión protestante. Ahí veremos las diferencias abismales de la Inquisición española con otro tipo de inquisiciones en otros lugares que ya no pertenecían además a la Inquisición católica, ya eran de instituciones político pseudo religiosas no amparadas ya o crecidas, nacidas en el protestantismo y por lo tanto fuera de la Iglesia católica, eran ya cismáticas y adversas, ¿no? Al sentir de la catolicidad y de la cristiandad, que siempre ha sido un ejemplo y una luz, incluso en estos momentos tan convulsos socialmente hablando e históricamente hablando de la Europa, de la vieja Europa. Bueno, pues hasta aquí, sin más dilación os dejo, hasta la próxima. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os sigan bendiciendo y dando esa paz y esa alegría de Cristo resucitado en este tiempo de prueba, en este tiempo de gracia, en este tiempo de misericordia, que es el hoy de la Iglesia, el hoy de la salvación. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María.